Imaynaya kashanki wayke, Manaya, allintuta, Tuta, muy bien. allanmi, allan. Aquí nos encontramos otra noche más am, con un Tincuy. El Tincuy de hoy es en respeto a la tema de los incas. Am, El tema de hoy es el tema inca, ¿no? hay- En sí, todo lo que tiene que ver con lo inca, de ya. quién fueron, cuántos fueron, porque yo veo que hay muchas a veces preguntas, ¿no? Y eh, debemos clarificar muchas de estas preguntas, ¿no? Entonces, Waiki, ¿nos puedes empezar hoy día con la tema de los incas? Está bien. Mira, el término inca es un término quechua, ¿ya? Es un término quechua. El idioma quechua nace en la misma área que nace Caral. Y Caral es el inicio de la civilización andina. Entonces, Caral usa también el idioma quechua, ¿no? Tanto la civilización como su idioma nacen en la misma área y se difunden a todo el área andina. Entonces, quiere decir que este término de Inca es un término milenario, ¿ya? De hace 5.000 años. Mm. ¿Y qué quiere decir el término Inca? Se refiere al gobernante, al máximo gobernante. Eh, eh, en Caral ya habían incas, porque habían gobernantes. Mejor dicho, en el idioma quechua para referirnos al gobernante se dice Inca, ¿ya? Ese es el gobernante. Entonces, desde Caral ya vemos incas. Por esa lógica sabemos que en Caral había incas. Y así hubo incas durante el transcurso del tiempo. Porque no es que Caral se dejó de existir y los gobernantes de Caral murieron, desaparecieron, no. Ellos llevaron la cultura, fueron llevando la cultura en el tiempo y en el espacio hasta llegar a lo que fue el Cusco y el Tahuantinsuyo. ¿Y por qué hicimos esto? Porque las expresiones culturales, tanto de Caral, lo vemos hasta en el Tahuantinsuyo. El símbolo de la chacana, el símbolo de los quipus, los andenes, todo es, también lo vemos en el Tahuantinsuyo, pero más perfeccionado. Quiere decir que la misma élite fue caminando, caminando, creando nuevos estados como Nazca, como Huari, como Tiahuanaco, hasta llegar a lo que es el último estado andino soberano independiente que fue el Tahuantinsuyo. Mm. Ahora, se refería para hablar del gobernante. Y este término inca, si nos vamos a la etimología, inca viene de dos palabras quechuas, que es in y ca, ¿no? Y se refiere a una fase del sol, porque el sol, en su concepción más diminutiva, es ti, y ti tiene tres fases. Uno, cuando sale el sol, que es el anti, cuando lo vemos saliendo el sol. El otro es el Inti, cuando está al mediodía en todo su esplendor. Y el otro es el Conti, cuando está ya al atardecer, ocultándose. Entonces, de estas tres etapas, fases del sol, escogieron cuando el sol está en su máximo esplendor. Entonces, el Inti hace referencia al sol que gobierna en este momento. Y usan el verbo kai, que es el principal verbo, es el verbo ser, estar del idioma quechua. Entonces, es el sol que en el momento está gobernando, en el tiempo gobierna con todo su esplendor, ¿ya? Y nosotros para el sol, la luz del sol lo vemos como la luz de sabiduría, ¿no? De la perfección. Por eso que para ser inca tenían que ser los mejores, nada más podían ser inca. Nada más. Entonces, eso es lo que significa Inca, el que gobierna, el gobernante. Entonces, así se fue, eh,
como dije, en el tiempo y en el espacio, gobernando incas. Mira, ¿cuántos incas desde Caral habrán habido? Miles. Los nombres no se sabe, no tenemos registro de ellos. De los únicos incas que sí tenemos registros y quedan testimonios, vestigios, Ujú. fueron de los 12 incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, empezando desde Manco Cápac y terminando hasta Huáscar. Ahora, uno dicen que fueron 13 incas, otros dicen que fueron 14 incas, 20 incas, ¿no? Ujú. Pero hasta el día de hoy solamente han llegado los vestigios de 12 incas, con sus nombres, con sus hechos, y lo que más eh, refunda nuestra posición es que solamente en Cusco hay 12 panacas. Desde el Tahuantinsuyo, los que llegaron hasta el día de hoy solamente son 12 panacas. Si hubieran habido 13 incas, hubieran habido 13 panacas. No hay 13 panacas, solamente hay 12 panacas. Eso confirma que solamente en el Tahuantinsuyo, que duró 500 años, solamente gobernaron 12 incas. Porque estas panacas no desaparecieron con la invasión, la colonia, no desaparecieron, ellos siguieron gobernando. Incluso había un consejo de incas, de los 24 incas, que eran 2 incas por panaca, quiere decir que eran 12 panacas, nada más. Y hasta el día de hoy existen en el Cusco. No tienen reconocimiento oficial porque al Estado peruano no le interesa y no le conviene que haya un reconocimiento oficial a, a los descendientes incas que existen en el Cusco hasta el día de hoy. Y entonces, sabemos muy bien que fueron 12 incas. Hasta ahí hay una duda, alguna pregunta para seguir. Me gustaría si podrías contarnos de los nombres de los incas, de los 12 incas. Ya, mira, fueron 12 incas. El primero fue Manco Cápac. Ujú. Manco Cápac. Manco, en idioma quechua, todos estos nombres son idioma quechua, todos. Manco quiere decir la base, se traduce como base, cimiento, como fundamento, como principio, como inicio, ya que él fue el primer inca. Y Capac significa como poderoso, ilustre, próspero, glorioso, ¿no? Rico, opulento. Entonces, Manco Cápac se traduce como el sagrado principio, la sagrada base, ¿no? El fundador poderoso, lo primero. Ese es el nombre de Manco Cápac. Manco Cápac gobernó, él fundó el Cusco, la ciudad del Cusco, y inició lo que es el Tahuantinsuyo. Después de Manco Cápac viene su hijo Sinchirroca. Sinchi significa valiente, valeroso, fuerte, ¿no? Y Roca es magnánimo, generoso, ¿no? Guerrero valiente, guerrero magnánimo, se puede traducir su nombre. Después el hijo de Sinchirroca fue Yoque Yupanqui. Yoque es izquierdo, zurdo se traduce. Y Yupanqui pues es contador, experto en contabilidad y también en adjetivo es venerable, honorable, respetable, memorable. Por eso que a él le llaman zurdo memorable, le dicen, ¿no? Después de él viene Maita Capac, el cuarto inca. Maita viene del prefijo Maita, que significa dónde está. Y Capac, pues ya hemos dicho que es poderoso, ¿no? A él se le llamaba ¿dónde está el poderoso? ¿Y por qué? Porque este inca era explorador, le gustaba estar en todos sitios, ¿no? Le gustaba ir por acá, explorar en la zona del Cusco. Entonces, por eso le decían, ¿dónde está el poderoso? Por eso sale Maita Capac. Después viene el quinto inca, que es Capac Yupanqui. Y ya hemos visto qué significa Capac y también Yupanqui. Capac Yupanqui se traduce como ilustre estadista o poderoso memorable. Después viene su hijo Inca Roca.
que sería generoso gobernante o magnífico gobernante. Después viene Yaguarhuaca. Yaguar significa sangre y Huaca significa el que llora. ¿Y por qué? Porque este inca tenía un defecto visual que era llorar sangre. Por eso le decían el que llora sangre, Yaguarhuaca, ¿no? Después viene Huiracocha. Huiracocha es el octavo inca. Huiracocha significa, Huira es grasa y Cocha es mar, lago, laguna, ¿no? Y se traduce como generador de vida. ¿Por qué? Porque este inca toma el nombre del creador Huiracocha porque se le presentó ya cerca al Cusco cuando él estaba solo, se le presenta a Huiracocha y le advierte sobre la guerra que iba a haber con los chancas. En honor a eso, toma el nombre de creador Huiracocha. Y Huiracocha, el término Huiracocha es generador de vida. ¿Por qué? Porque los incas sabían dónde se había generado la vida. Y en la tierra, ¿dónde se genera la vida? En el mar, justo cerca a la playa, justo cerca a las costas. Y es una especie de sopa, ¿no? Justo le dicen el caldo de la vida. Porque de ahí el zooplancton, la fotosíntesis, empezaron a ver los primeros signos de vida. Eso ya los científicos lo han comprobado. Y los incas ya lo sabían hace 500 años atrás. Más, hace 5000 años atrás lo sabían. Por eso le pusieron al creador Huiracocha, ¿no? Aparte de su nombre que era Apuyatexi Huiracocha, ese término de Huiracocha es generador de vida, ¿no? Por eso muchos dicen, pero ¿por qué se va a llamar grasa de mar? ¿No? Grasoso. Es que no es así. Es la sopa de la vida, ¿ya? Después viene el Inca Pachacute, que su nombre es Pacha, tierra, mundo, universo, y Cute, que es remover, retornar, revolver, transformar, ¿no? Su nombre sería transformador, transformador de la tierra. Después viene el otro Inca, el décimo Inca, Tupac Yupanqui, que Tupac es noble, magnífico, insigne, ¿no? Insigne honorable, insigne memorable, su nombre sería. Después viene el Inca Huayna Capac. Huayna es joven, mozo, adolescente y Capac poderoso, ¿no? Joven poderoso. Y al final el último Inca, que es Huáscar, el, el Inca, el 12 Inca, el doceavo Inca, que Huáscar era cadena, significa cadena. Cuenta la historia que su padre, Huayna Capac, cuando nace Huáscar en el Cusco, mandó a diseñar una cadena de oro. Era tan pesado que necesitaban muchos incas cargar esa cadena y la cadena de extremo a extremo, la plaza del Cusco llegaba, ¿no? Imagínate lo pesado que era, lo largo que era, por eso le llamaron Huáscar, cadena de oro. Bueno, esos son los 12 incas con sus nombres traducidos. Los 12 incas que pertenecen a las 12 panacas. No hay más. Ujú. Y veo que muchos dicen que Atahualpa, que también escucho que el nombre también Atahualpa es la traducción más correcta. Escucho que a muchos le consideran a él como un inca también, como inca como su hermano. ¿No puedes clarificar esa duda que muchos tienen en respecto a Atahualpa? Claro, hay una confusión por no saber tanto la historia como la cultura ni el idioma quechua. Ujú, Hay que aclarar este punto. ujú, Y esta confusión la han tenido académicos, investigadores, científicos, todos, ¿ah? Hasta arqueólogos hasta el día de hoy. ujú. Una cosa es mirar el Tahuantinsuyo con ojos de andino y otra cosa es mirar el Tahuantinsuyo con ojos de invasor, Ya, ¿no? claro. Y cuando uno mira con ojos de invasor, hacen caso a las crónicas, mientras que nosotros no hacemos caso a las crónicas, nosotros hacemos caso a toda esa información que ha llegado hasta el día de hoy de antepasados. Ujú, Nosotros sabemos nuestra historia, nuestra cultura por las enseñanzas,
de maestros que nos han enseñado nuestra historia, y cuando vemos las crónicas nos asombra, ¿no? Nos causa asombro, hasta gracia, por ahí hasta cólera, porque no, nos sorprende, porque las crónicas que han escrito desde la invasión, que escribieron todas las crónicas, Ujú, están erradas, todas. Por ahí uno coincide, por ahí otro no coincide, pero no es como nosotros conocemos nuestra historia, que desde esos tiempos nos han enseñado hasta el día de hoy. ujú, Eh, Primeramente, la información que más nos asombra a nosotros es que digan que Atahualpa fue el último Inca. ujú, Ese es un grave error. Atahualpa no fue el último Inca. Hasta el día de hoy hay Incas. ujú, Y te voy a explicar por qué. Mira, cuando Manco Cápac llega al Cusco y gobierna, él llega con el título de Inca, era un título nobiliario, ujú, ¿ya? Un título de gobernante, de élite. Y él, antes de morir, le da varios regalos a sus súbditos, a sus generales que estaban con él. ujú, Y uno de los regalos que le da, le dice que por extensión de su nombre, todos sus descendientes se llamarán incas, como si fuera apellido, ujú, ¿no? ujú, Entonces, ya no solamente es un título nobiliario, sino también ya es una forma de nombrar a sus descendientes incas. Quiere decir que todos los hijos de Manco Cápac, por el solo hecho de ser hijos, ya eran incas, ujú, por extensión de su nombre. Y entonces los generales le dicen a Manco Cápac: "Pero, ¿cómo vamos a diferenciar al inca gobernante de los incas gobernados y del pueblo? ¿Cómo lo diferenciamos, no? Para que saber quién es el que gobierna y quién no, porque si tu nombre, si tu título nobiliario ahora va a ser también extensible a nombre de toda tu descendencia". Entonces Manco Cápac le dice: para no haber esa diferencia, esa confusión, se va a poner el término Zapa. Y Zapa es único o solo, ¿no? ujú, Zapa Inca, el único Inca. ujú, Entonces, los 12 Incas, en verdad su título era Zapa Inca. ujú, Fueron 12 Zapa Incas. Y cada Zapa Inca tenía su panaca, su auyo real, su familia real. Y en esa panaca tenía sus descendientes. Esos descendientes varones eran incas. No, entonces, había muchos incas. Y Atahualpa también era un inca porque era descendiente de Huayna Cápac, pero nunca fue Sapa Inca. ujú, ¿Y cómo lograbas tú ser Sapa Inca? Primeramente, para que tú seas Sapa Inca, tenías que ser cusqueño de nacimiento, tenías que ser hijo del Inca gobernante, con la colla, con la principal mujer. Tenías que tú estudiar en el Yachayhuasi del Cusco, luego pasar las pruebas del Huarachico, ¿ya? Y una vez que pases eso, las panacas, las panacas elegían al que iba a ser el Zapa Inca. ujú, Y una vez que las panacas elegían al nuevo Zapa Inca, era el Huilan Humu, o el máximo representante de la espiritualidad inca, el Huilan Humu. Él era el que le ponía la mascaipacha, mejor dicho, la corona inca le ponía a él, ujú, ¿ya? Solamente él. Entonces, ¿cómo era la corona inca? La corona inca tenía el yautu, que era 4 cuerdas alrededor de la cabeza, que representaban las 4 cuerdas, los 4 lugares donde conforman la tierra, ¿no? ujú, Como Tahuantinsuyo, las 4 partes.
ujú, Después tenía la Mascaipacha, que era una borla colorada, roja, ¿no? ujú, Que caía flecos, el sol, y tenía las dos plumas de Corequenque. Las dos plumas de Corequenque significan la dualidad, dos nomás. Ahora vemos imágenes de Inca que tienen tres plumas. ya, Y nosotros nos sorprende porque ¿por qué tres? Solamente eran dos, se enfrentaba la dualidad, por eso que esas dos plumas de Corequenque eran, uno era color negro, el otro era color blanco. Y Corequenque es un ave que está en Cusco que no es fácil de encontrar. Y peor, no es fácil de sacarle las dos plumas. Y tenían que ser dos plumas, negro y blanco, lo que representa la dualidad en el mundo andino. ¿De dónde saca la tercera pluma? El ave corequén no tiene otro color, no tiene amarillo, naranja, verde, no. mm, Por eso digo que nosotros cuando vemos la historia oficial, entre comillas, nos causa mucho asombro, nos causa indignación, hasta gracia ya, ujú, porque no tiene nada que ver tres plumas ahí, nada. ujú, Ahora, eh, entonces, Atahualpa nunca fue un Zapa Inca, primeramente porque Atahualpa nunca estuvo en Cusco. De repente habrá estado cuando era niño, porque hay que entender que todos los hijos de los curacas, de todos los aullos del Tahuantinsuyo, mandaban a sus hijos a estudiar al Yachayhuase del Cusco, ujú, todos. Entonces Atahualpa ha de haber estado de niño en Cusco. Pero cuando inició esta guerra entre incas, Atahualpa nunca estuvo en Cusco. Atahualpa bajó de Quito y a lo máximo que llegó fue a Cajamarca, nada más. ujú, Los que sí llegaron a Cusco fue sus generales Quisquis y Calcuchima. Quisqui entró a Cusco y Calcuchima se quedó en medio de los dos, ¿ya? Y ya sabemos todas las atrocidades que cometió Quisquis. Entonces, cuando vienen los invasores, apresan al Inca Atahualpa y después lo matan, ujú, pero no se acabó los incas ahí. No se acabó los incas, porque Huayna Capa, aparte de Atahualpa y Huáscar, tenía otros hijos como Manco Inca y Pauyo Inca. Ellos también fueron incas, pero el último Zapa Inca solamente fue Huáscar, ya no hubo más Zapa Incas, ya no hubo más gobernantes, solamente eran 12, hasta ahí quedó. ujú, Después el resto, todos han sido incas. Y hasta el día de hoy, los descendientes de las panacas que están en Cusco también son incas, por extensión de la palabra, como dijo Manco Cápac, que toda su descendencia iba a ser inca. ujú, Y cuando los incas conquistaban los nuevos territorios Altahuantinsuyo, integraban nuevos territorios Altahuantinsuyo, ujú, por el principio de reciprocidad, no solamente intercambiaban productos, sino también intercambiaban familias. Mejor dicho, cusqueños se casaban con eh, las personas de los nuevos aulios. Y estos aulios también se unían con cusqueños. Entonces, por esa unión, ujú, nosotros los que no están en Cusco también son incas, ujú, ¿no? Porque en algún momento ha habido aquí descendientes en todo el Tahuantinsuyo de los incas. ujú, Por eso que nosotros decimos que nosotros somos incas, ujú. por esa descendencia. Así es, Huayque. Interesante, Waiki. Y en los cuatro suyos, ah, Pachacuti fue el único que vivía en los cuatro, ¿no? O él también gobernaba solamente en Cusco. Todos los incas Ujú, gobernaron en el Cusco, todos. Pero Huayna Cápac, aparte de gobernar el Cusco, ujú, él viajó a Quito y ujú, estuvo mucho tiempo ahí. Incluso el ejército, cuando Huayna Cápac gobernaba, el ejército inca quedó ahí. ujú, Y ahí quedó Atahualpa y en el Cusco quedó Huáscar.
pero todo el grueso del ejército inca quedó en Quito. Y después Huayna Cápac muere en Quito y sus restos lo llevan al Cusco. Pero todo el grueso del ejército inca quedó en Quito. Y ese es uno de los puntos por el cual al final, pues, Huáscar pierde la batalla también, pues, ¿no? Ujú. Porque Huáscar no tenía todo el grueso del ejército, no estaba en Cusco, sino en Quito. Y Huáscar, cómo fue el Cusco cuando él tuvo gobernando el Cusco antes de la diferencia que tuvo con su hermano? Cuando Huayna Cápac ya estaba a punto de fallecer, porque él fallece por una extraña enfermedad, Ujú, ya por ahí mucho se habla, pues, de, de las enfermedades que venían de los invasores, ya del norte. ujú, Eh, entonces, las panacas del Cusco busca a un sucesor y al que nombran es a Huáscar. ujú, Pero Huáscar gobierna poco tiempo, porque ya empieza la guerra entre incas. Y gobierna poco tiempo y tiene un trágico final porque su hermano da la orden para que lo mate, ¿no? Es muy triste porque de todos los incas, de los 12 incas, de todos, es ujú, el único inca que muere, que es asesinado, ujú, mientras que los otros incas mueren ya por, como se dice, por vejez, ¿no? Por ujú. haber gobernado ya tiempo, y en cambio él no, él gobernó poco tiempo. Pero ¿cómo, perdón, Waiki, pero cómo fue? ¿Ellos gobernaron hasta el final o tenían un tiempo entre Zapa Incas? No, eh, ellos gobernaban todo hasta el final, ¿no? De sus tiempos, ¿no? No es que tenían, ¿sabes qué? Vas a gobernar 10 20 años, no, sino gobernaban todo. Hubieron incas que gobernaron más tiempo. Ujú, Es como acá, ¿no? Como ahora que se ve también reyes que gobiernan 70 años ujú, y otros que gobiernan menos. Lo mismo pasaba en el Tahuantinsuyo, los incas, como Zapa Inca, gobernaban lo que más puedan, ¿no? Lo que más le dé el cuerpo, como decís. Y después ya era reemplazado por el Auqui, por el príncipe que le iba a suceder. ujú, Pero gobernaban, pues, ujú, bastantes años. Por eso que nosotros sacamos la cuenta de los 500 años. ujú, ¿No? No de 100 años, como dicen, ¿no? 100 años. Es imposible que teniendo pues tiempo para gobernar 40 50 60 o 70 años, ujú, fácil podían gobernar esa cantidad de años. ujú. Pero Interesante. como te digo, el que menos gobernó y el que tuvo un trágico final fue Huáscar, pues. Ujú. Fue el único. De los incas registraron, ¿no? Bastante hemos hablado que desde tiempos de Caral los incas estuvieron, pero registrados son los 12 que mencionas, ¿no? Sí, solamente los 12 que nosotros tenemos sus nombres completos, su traducción, Ujú, sabemos lo que hicieron, sabemos incluso con quiénes lucharon, ujú, qué territorios se incorporaron, qué aulios conquistaron, todo, ¿no? Como la guerra con Chancas, las guerras con los Chimú, las guerras con los Chachapoyas, con los Cañaris, todo, la guerra con los Mapuches, la guerra con los guaraníes, todo, ¿no? Entonces, esos registros lo tenemos de esos 12 incas, ujú, ¿no? Pero sabemos muy bien que han habido miles de incas, porque como te digo, el término inca es su gobernante, y desde Caral ha habido gobernantes, ujú, pero no sabemos su nombre. Ya no. El inca Pachacute, él mandó a hacer una biblioteca en Cusco, ¿ya? Si es que no me equivoco, no recuerdo su nombre, creo que es Poquencancha, creo, ¿ya? No recuerdo su nombre. Y en esa biblioteca, él mandó a escribir toda la información de la cultura andina ujú, en tablones, ¿ya? Imagínate, ¿ah? Eran cientos de tablones que lo ujú, mandó a escribir. Ahí lo hizo en la primera biblioteca de los Andes. Y ahí está toda la información. Yo estoy seguro que ahí estaba el nombre de todos los incas, ¿ya? Desde Caral.
Y esos tablones lo bañó en oro. Eso fue eh, lo que motivó que cuando vinieran los invasores entraran a la biblioteca, sacaran el oro y quemaran los tablones. Ujú. Ahí se perdió tanta información, yo digo, innumerable información. ¿Cuánta información hemos perdido ahí? De cómo se hacían los quipus, de cómo transformaban la piedra, porque la piedra lo que era, lo transformaban, ¿no? Lo ablandaban, la piedra lo ablandaban y lo endurecían. Cómo hacían las trepanaciones craneanas, todo, ¿no? Imagina cómo hacían los andenes, toda esa información estaba ahí. Las leyes, las normas, ¿no? Así era Huayque. El, el, am, Hablando del oro, ¿el oro qué fue para los incas? ¿Qué significaba el oro para los incas? El oro lo usaron como algo sagrado, como algo espiritual, no como algo económico. No tenían ellos en la mentalidad que el oro era algo mercantil, económico, no. Cuando vinieron los invasores le echaron al Inca, eh, porque como ellos no sabían todavía el quechua, ¿no? Pero trataban de decirle, le decían que existía algo que tenía mucho valor, que era como pepitas amarillas, le decía así, son como pepitas amarillas, que vale mucho. Y entonces el Inca dijo, algo que valga mucho. Bueno, para nosotros lo que vale mucho es la comida, y que sea como pepita. Bueno, el maíz es como pepita. Y que sea amarillo. Bueno, el maíz es amarillo. Ah, le trajo el maíz. Esto vale mucho para nosotros, esto. Pero el invasor no se refería a eso. El invasor se refería al oro. ¿Te das cuenta la gran diferencia en mentalidad de las culturas? Mientras que para el invasor lo que más vale es el oro, como si va a comer oro, ¿no? En cambio, para nosotros lo que más vale es la comida, ¿no? El maíz. Y eso queda hasta el día de hoy, ¿no? Vemos pues que hasta el día de hoy eh, sacan los minerales, ¿no? Y contaminan la tierra. Mira, mucho yo he escuchado que dicen que el Perú es un país minero. No es así. El Perú es un país agrícola, Mm, porque desde hace 5.000 años la importancia era la agricultura, no era la minería. ujú, Que haya muchos minerales es otra cosa. Nosotros teníamos mineral ahí nomás a la vista, oro, plata a la vista, ujú, pero eso no quiere decir que nosotros nos dedicamos 100% a la mina, no, simplemente que estaba ahí a la mano y lo sacábamos, lo teníamos. ujú, Esa es la gran diferencia, pero no éramos, nunca hemos sido un país minero, ujú, ¿no? Ahora, para terminar, hay una cosita que quiero resaltar. ¿Cómo era la elección del Inca, ujú, del nuevo Inca? En el Tahuantinsuyo no es como se ve en los imperios, en los reinos, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que el descendiente es el primogénito, no es eso, no, sino el descendiente de todos sus hijos, el mejor. Porque si tú eliges al primogénito, tu primogénito varón puede salir enfermo, loco, vicioso, puede salir, no sé, eh, así como Calígula, ¿no? Que era un enfermo, que se acostaba con su burro, con su caballo. Entonces, para evitar eso, los incas dijeron, no, no, no puede ser el primogénito, tiene que ser de todos sus hijos el mejor. ujú, Por eso que es la gran diferencia, por eso que en el Tahuantinsuyo el sistema político era la meritocracia. El mejor solamente podía gobernar, nada más. ujú, ujú. Interesante. Así, güey. Am, sí, Waiki, los incas dice que hasta hoy hay, pero los apellidos son lo que son incas, ¿no? Am, las lecciones que que enseñaban a los incas hasta ahora, todavía siguen las mismas lecciones en los ayllus. Am,
yo pienso que si puedes explicarnos más de las lecciones que ellos les gustarían que nosotros seguimos aprendiendo o aplicando. Claro, eh, las, las panacas que viven en Cusco, Ujú, ellos siguen eh, eh, enseñando entre ellos sus conocimientos, igual como a nosotros. Yo sé que a todos no les enseñan, pero tenemos nosotros la dicha de tener descendientes que sí nos enseñan a nosotros, igual como las panacas, ellos también enseñan a ujú, sus descendientes de panacas toda la información que le ha llegado hasta el día. E incluso ellos tienen documentos que aseveran que son realmente descendientes de las dos panacas. Y ujú, ellos están ahí presentes, ¿no? ujú, Y bueno, yo, desde mi punto de vista, lo principal, la enseñanza, la espiritualidad andina, ujú, ¿no? La espiritualidad andina que no se basa en cosas artificiales, cosas que no existen, no, sino en la energía que nos rodea. ujú, Todo a nuestro alrededor tiene energía. Nuestro cuerpo, los animales, la planta, el sol, la luna, la tierra, el mar, todo tiene energía. Entonces la espiritualidad andina se basa en eso, ujú, en la búsqueda de la energía, en la veneración de la energía, ¿no? Ese es uno. Y los otros es los principios andinos, que ya siempre hemos dicho, ¿no? ujú, Los principios andinos y siempre buscando ser los mejores, ¿no? Por eso que esa palabra de antiruna cuna, hombre delante, es el hombre que busca la sabiduría. ujú, Mira, el apellido más extendido en el Tahuantinsuyo fue Quispe, y Quispe viene de Quespi, y Quespi es brillante, iluminado. Se refiere a la persona que ha alcanzado la sabiduría. ujú, ¿Te das cuenta? En todo lo que hagan, háganlo siempre buscando la sabiduría. ujú, ujú. Así es, Guayque. Interesante, Waiki. Este tema es muy interesante y vamos a seguir con más de los incas, porque yo veo que esto es una importante